Bueno, ahora respecto, bueno, a la ruptura del orden colonial, que es la unidad 6, consulta, preguntas respecto a la unidad 5 por dudas. No, yo después te iba a consultar un par de cosas, pero que me quedaron, que tengo anotaciones que en su momento me olvidé de preguntar. Así que si querés, sigamos. Bueno, dale, ahí después cuando terminemos con estas, las vemos. La unidad 6 Dale, dale. es bastante larga, abarca todo lo que es antes de 1810, pongámosle 1800, hasta cerca de 1830, como para tirarles, más o menos, y es bastante larga. Bueno, primero, antes que nada, esto sé que se lo toma a guardia, son los antecedentes a la Revolución de Mayo. Primero son en sí, hablando, poniéndoles en contexto, sepan que España estaba siendo atacada, bueno, intentando ser atacada por parte de los franceses, especialmente por Napoleón, que bueno, van a hacer la caída de la monarquía y la abdicación de Fernando VII para poner a José, el hermano de Napoleón. Eh, a su vez, al haber provocado la caída de la monarquía, el virreinato va a quedar en la nada misma, todos los espacios colonizados se van a quedar ahí, no saben qué hacer, a quienes siguen. Entonces van a aprovechar los ingleses van a intentar invadir a lo que es el Río de la Plata, especialmente por cuestiones comerciales. Sepan que tiempo anteriores había hecho la Revolución Norteamericana, se independizaban de Inglaterra. Entonces, Inglaterra había perdido su punto más importante respecto a lo económico. Eh, a su vez, cuando aparecen las invasiones inglesas, también al haber falta, especialmente de un ejército, en Río de la Plata no contaba con un ejército, la gente tuvo que salir y ponerse en contra de los ingleses, que por eso también un dato a agregar, el virrey de aquel momento decide fugarse, no, no hace frente a esto, por lo que aparece Liniers, que bueno, como sabrán, Liniers es eh, francés, Liniers es francés, y bueno, tiempo después, a pesar de que sí ayudó con la invasión, ayudó a defender frente a la invasión, se lo decide fusilar a Liniers, totalmente terrible, pensando que tal vez él asumiendo como virrey iba a hacer jura a quien se encontraba en aquel momento como rey en España. Eh, bueno, eh, dentro de esas cosas, también va a empezar una idea del juntismo en España, se van a armar juntas frente a la falta de Fernando VII, perdón. Eh, bueno, el monopolio español también, a dónde iban los ingresos. Va a haber un montón de problemas que van a dar lugar a la Revolución de Mayo, especialmente a lo que es el cabildo del 22 de mayo, eh, cuando se da la disolución de la Junta Central en España, ahí se decide llamar al cabildo abierto del 22 de mayo. Ese 22 de mayo, ese cabildo abierto es totalmente importante porque se establecen los grupos respecto a una posible revolución, como también los pensamientos. Nos encontramos con un grupo español que estaba a favor de la corona y no estaba
estaban muy en contra del posible cambio que se podía dar. Después, el grupo conservador, que era un defensor de las posiciones españolas en el Río de la Plata, innovador que buscaba parte de la independencia, y el renovador que pretendía la independencia pero sin cambios. Es decir, este grupo que aparte después lo van a ver, que sí, que se independicen de España, pero seguir manteniendo lo mismo, especialmente el virreinato, la forma de gobierno, pero la verdad que mucho no iban a hacer. Sé que lo más importante son las doctrinas que salen, Castelli, Villota, Benito Lue y Riega, José Paso, son pensamientos bastante interesantes que eso sí sé que se les puede llegar a tomar. A su vez, durante ese cabildo abierto, el virrey, en este caso, si no me equivoco, Cisneros, intentaba crear su propia junta, por lo tanto, quienes se encontraban en aquel momento agarraron y le dijeron que no le iban a dar lugar a su junta, por lo tanto crean su propia junta, eh, en este caso va a asumir la junta de Cornelio Saavedra, que va a ser la junta previsoria de gobierno. Asume Cornelio Saavedra como director de la Junta y también van a tener a Mariano Moreno como secretario. Sepan que la posición entre Saavedra y Cornelio es también interesante para analizar, eh, pero nada, respecto a eso, eh, después esta Junta va a sacar dos tipos de reglamento, eh, reglamento del 24 de mayo y el de 25. Eh, la de 24 iba a decir que no se aceptaba la junta presidida por Cisneros, y la del 25 es la que da lugar a la junta previsoria de gobierno. Eh, También sepan, se va a establecer lo que va a ser un poder ejecutivo que va a estar a mano de la Junta, un legislativo por el Cabildo y los diputados que se incorporen de de las otras provincias, un poder judicial que va a estar a manos de la Real Audiencia, que es una de las instituciones precolombinas. Y bueno, perdón, en un imprevisto. Eh, bueno, con esta idea de incorporar al resto de las otras provincias, se va a alargar a la circular del 27 de mayo a las otras provincias, donde también sepan que se va a dar a conocer que no todos están de acuerdo con la revolución. Eh, Ahora lo que quedaba establecer era qué tipo de forma de gobierno, cómo nos íbamos a organizar. Y entonces ya pasamos a lo que es, bueno, la Junta Previsoria de Gobiernos con Saavedra. En este caso va a haber un conflicto entre Saavedra y Moreno, por lo que Moreno va a decidir dejar de ser secretario a convertirse a representante exterior, que bueno, todos saben que a Moreno lo terminan. Ahí no sabemos si lo asesinan o fallece, eso nadie lo sabe respecto a la historia de Moreno. Aparte, no solo eso, sino que
hay historiadores como Felipe Pigna que dice cada cosa respecto a lo que ocurrió. Entonces, bueno, tema aparte. Eh, también, ¿qué más? Bueno, la Junta Previsoria de Gobierno eh, se va a dar un montón de historias, o sea, un montón de procesos. Una vez que ya empiezan a aparecer los, los legisladores de las provincias, se va a convertir en la Junta Previsoria de Gobierno, se va a convertir en la Junta Grande. Eh, se van a transformar las intendencias en juntas provinciales y las subdelegaciones en juntas subalternas. Que bueno, cada uno sería electo de forma indirecta. Los vecinos de las ciudades estarían divididos en 6 distritos, eligen un elector por cada uno, y los electores nominaban 4 vocales. Eh, como se dieron cuenta de que el sistema de juntas no funcionaba, se, se, se lo, se lo saca y se lo convierte en un primer triunvirato. Todo esto en 1811. Dense en cuenta todo lo que hicieron en tan solo un año. Y la Junta Grande va a ser el primer triunvirato, disculpen, va a alargar un montón de cosas, como en este caso la reglamentación sobre la libertad de prensa, que va a durar muy poco, la verdad. Esta se sanciona en abril y en diciembre de 1811 se la deroga para, bueno, dar lugar a un instituto que controla la prensa, la libertad de opinión, una institución sobre libertad de opinión, si no me equivoco. Acá está. Eh, por la Junta Protectora de Libertad de Imprenta. Una vez también que van a alargar es la creación del reglamento orgánico, que bueno, es un instrumento bastante importante, se va también eh, presentar los principios de organización. Eh, en este caso, bueno, va a haber una división de poderes, cada uno con responsabilidades. Eh, se va a mencionar por primera vez en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bueno, ese va a ser el primer instrumento, va a permitir establecer un nombre, una identidad, y también se va a empezar a ver lo que sería una posible escarapela azul y blanca. Posible. Eh, a ver. Se buscaba también la creación de un Congreso de las Provincias Unidas. Y bueno, también se va a dar, bueno, la Revolución de 8 de octubre de 1812, la Logia Lautaro, la Sociedad Patriótica. A ver, ya después saltamos a lo que es la Asamblea del año 13. eh, a ver, sí, a la Asamblea del año 13, que se va a declarar a la Asamblea como soberana. Se van a destacar 2 tendencias, Alvear y San Martín. Van a tener bastante importancia lo que va a ser la creación legislativa. Eh, van a, van a alargar lo que es la libertad de vientres. Se va a abolir a su vez los tributos pagados por aborígenes. Se va a suprimir los títulos de nobleza. La adopción se va
a plantear una adopción de sello de la Asamblea, la bandera, el himno nacional. Se va a pensar justamente en una identidad nacional. A su vez, bueno, se va a abolir la tortura, se va a reorganizar la justicia, se van a generar nuevas gobernaciones, nuevas intendencias, y bueno, se concede la ciudadanía, entre muchas otras cosas. Eh, luego de se va a establecer que la Asamblea va a delegar el ejercicio del Ejecutivo hasta la sanción de la Constitución en el Triunvirato, hasta la sanción, hasta una posible sanción de Constitución. Eh, por lo que el Ejecutivo se va a convertir en el directorio. Durante el directorio sepan que se va a plantear un montón de proyectos de constitución. Va a estar el proyecto del triunvirato, de la sociedad patriótica, la comisión oficial, la de Artigas, pero la verdad que ningún proyecto va a tener lugar al final, porque alguna que otra, la verdad que le falta resolver. Por ejemplo, la del proyecto del triunvirato, el gobierno es republicano y unitario, eh, pero la verdad que falta. La de la sociedad patriótica va a empezar a hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre. Mm, bastante. La verdad que los proyectos van faltando entre muchas cosas. eh, y bueno, ya después, ¿qué más? Eh, a ver. Se va también a sancionar el Estatuto Provisional de 1815, eh, que bueno, lo que va a declarar son los derechos del hombre en sociedad, que van a ser los de la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Eh, si no me equivoco, en la asamblea del año 13, lo que se va a plantear es la asamblea del año 13 se va a empezar a plantear la idea de la independencia. ¿Qué más? A su vez, se va a declarar la independencia de del virreinato, pero el tema es que todavía no estaba esclarecida una forma de gobierno, ni siquiera tenían una constitución sancionada. Por lo tanto, se va a llamar a un Congreso Constituyente que va a durar de 1816 a 1820, eh, pero tampoco, la verdad, mucho fruto no va a tener. Solamente van a alargar a la Constitución de 1819, pero la Constitución de 1819 todavía le faltaba la forma de gobierno. Se habían planteado diferentes ideas, especialmente sobre una monarquía constitucional, con la idea de que tal vez el monarca tenía que ser un inca, o si no, jurar a los reyes de Portugal, y así, la verdad no tenían todavía establecida una forma de gobierno. Eh, o sea, se estaba viendo si era una monarquía, si era una república, todavía estaban decidiendo. Eh, bueno, antes de la sanción en sí de la Constitución de 1819, se había alargado el reglamento provisorio de 1817,
que bueno, que lo que va a hacer es, bueno, la división de poderes, tampoco tenía una forma de gobierno, y va, esta no va a reconocer la libertad de culto, y bueno, por el momento sepan que la, la Constitución del 19 no tiene justamente una forma de gobierno establecida, tiene una división de poderes, el poder ejecutivo está en manos de un director, eh, se manejaba un poder legislativo bicameral, se maneja un poder legislativo bicameral con una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores, un poder judicial con una alta Corte de Justicia. eh, Se van a establecer algunas que otras declaraciones respecto de derechos y garantías, la igualdad ante la ley, protección de las acciones privadas de los hombres, la seguridad individual. Eh, la religión va a ser la católica apostólica romana, entre algunas que otras cosas. Esta constitución es el antecedente, sí o sí, de la constitución de 1853, pero va a ser rechazada porque estaba más tirando una idea centralista, unitaria, la verdad. Eh, no fue muy pensada con soberbia. Después, bueno, la renuncia, 1820, renuncia al directorio, se disuelve el Congreso, va a desaparecer el gobierno nacional, por lo que, bueno, en este momento ya entramos en lo que es la unidad 7, que es la dirección del espacio político. Ya en este momento, eh, sepan que no hay poder, no hay un gobierno nacional, por eso es un momento de acefalía. Eh, eh, Perdón. Eh, a través de un comunicado del Cabildo de 1820 se va a dar por finalizado el Congreso Constituyente, por lo tanto ya no queda gobierno absolutamente nada y las provincias se van a manejar por ellas mismas con su autonomía. Van a aparecer, perdón, eh, bueno, ya en este momento la unidad 7, que es la disgregación del espacio político, no vamos a tener un gobierno central, no hay absolutamente nada, las provincias se van a manejar por sí solas, con su total autonomía, van a hacer por sí mismas lo que más convenga a sus intereses y régimen interior. Eh,
En el 1821 se va a sancionar la ley electoral eh, para la Sala de Representantes, pero obviamente no va a tener éxito por la falta de participación electoral. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya por eso aparecen los pactos interprovinciales preexistentes que van haciendo entre provincias y son persistentes porque son unos antecedentes a la Constitución Nacional de 1853. El Tratado de Pilar, que se da entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, lo que va a hacer es desaparecer el poder central del directorio, va a disoluir el Congreso y va a designar un gobierno en Buenos Aires electo popularmente. Va a tener un montón de puntos. eh, en este caso ya empiezan a aparecer las posturas unitarias federales. Eh, el primer punto en especial es defender el sistema federativo, libre, elección popular de sus representantes. Eh, ¿Qué más? Respecto, bueno, al libre comercio de armas, municiones entre provincias. En este caso va a tener, eh, se va a contar con dos cláusulas secretas encomendando a Buenos Aires la defensa de la banda oriental de pretensiones lusitanas y que se vieran amenazados por el Imperio de Brasil. Eh, y se va a invitar con copia del acta a José Gervasio de Artigas a incorporarse como las demás provincias. Eh, en este caso era Uruguay. Eh, Tiempo después se va a sancionar el Tratado de Venegas, que va a ser entre Buenos Aires y Santa Fe. En este caso va a estar mediado por Córdoba, que va a establecer la paz y armonía entre ambos, y fijaba un plazo no menor a 2 meses para la celebración de un congreso en Córdoba con sus respectivos diputados. Este es muy esencial, la verdad que igualmente el Congreso mucho no va a ayudar, se va a llegar al Congreso, sí, como ustedes piensen, sí se llega al Congreso, pero la verdad que Buenos Aires intenta frenar lo más posible la reunión. Eh, eh, ¿Qué más? A su vez, juicio político, eh, diputados, ¿qué más? Bueno, en Buenos Aires se empieza a centralizar el poder, especialmente eh, aparece Rivadavia, se empieza a dejar de lado el Congreso General para empezar a fortalecer los intereses del puerto de Buenos Aires. Se intenta redactar una constitución de Buenos Aires, no, no se llega a hacer una constitución. Eh, Después se da a conocer una ley electoral. También se puede destacar la ley del olvido, que permite el retorno al país a aquellos que fueran separados de este sin causa alguna. Se crea también la ley ministerial, se fijan 3 ministerios nuevos. eh, la ley del Poder Ejecutivo que reglamentaba la elección del gobernador. En el 22, en 1822, se va a firmar el Tratado del Cuadrilátero, que va a ser entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, eh, que bueno, va a buscar el respeto e igualdad recíproca entre los firmantes. eh, Más o menos esta es como más de ayuda entre ellos.
Y ¿qué más? También dice que por iniciativa de cualquier provincia se puede celebrar un Congreso Constituyente General. No se obliga, pero se libra la oportunidad de instalarlo. Como que sí puede haber posibilidad de que sea un Congreso Constituyente. Eh, símbolos. En este caso, sepan que Buenos Aires era el único que podía solventar económicamente el desarrollo de este nuevo Congreso. eh, por lo tanto, también la idea de organizar giraba en torno a Buenos Aires, en especial por el puerto que ellos tenían. Eh, Se organiza un Congreso Constituyente en 1824 a 1827, eh, que, bueno, se va a sancionar una ley fundamental que va a empezar a establecer unas pequeñas bases, pero la verdad, bueno, en esta lo que sí se va a decir es que se va a respetar las autonomías provinciales. Las provincias se regirán por sus propias instituciones. eh, También va a decir de que la constitución que fuese sancionada por el Congreso va a ser puesta a consideración de las provincias y no será promulgada hasta ser aceptada por las mismas. Y bueno, la representación iba a estar en el gobierno de Buenos Aires, todas las, todas las negociaciones extranjeras, como la celebración de tratados, eh, la ejecución y comunicación de soluciones dictadas por el Congreso van a estar todas a manos de Buenos Aires. Eh, También se vuelve a tratar una ley de creación de ministerios. En este caso se van a crear los ministerios de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina, de Hacienda y de Gobierno. Eh, También, bueno, a su vez se va a crear un ejecutivo permanente, por lo tanto se va a nombrar a Rivadavia como presidente. Se va a presentar una ley de capitalización, eh, que bueno, se establece a Buenos Aires como capital del estado y bueno, el territorio estaría bajo la dirección del Congreso y presidente de la Nación. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, se hace también una especie de separación de territorios, de dónde iba desde tal punto a tal punto. Eh, a su vez, luego de 3 días de la sanción de la ley de capitalización, se disuelven los poderes de la provincia de Buenos Aires y se dictan dos leyes, la creación del Ejército Nacional y la del Banco Nacional. Eh, También se va a llegar a la sanción de la Constitución de 1826, que se va a basar en la Constitución de 1819, pero justamente va a tener un centralismo, va a haber una idea más centralista que iba a crear provincias, que iba a crear en provincias consejos de administración electivos con derecho a proponer ternas de candidato para la designación de gobernadores. Eh, que bueno, en sí la Constitución de 1826 también va a ser rechazada por esta idea centralista. Eh, va, Va a cambiar el nombre, bueno, de las Provincias Unidas de Sudamérica por parte de República Argentina. Va a adoptar, esto sí, la forma representativa, republicana y unitaria. eh, bueno, un poder ejecutivo, manos de un presidente, el poder legislativo eh, dentro de un bicameralismo.
un poder judicial con la Alta Corte de Justicia. Bueno, la religión va a ser católica apostólica romana y lo que sí va a hacer eh, es establecer ciertos derechos y garantías que van a ser tomadas dentro de la Constitución de 1853.